Amigos, bienvenidos a una sesión más de Expertos. Recordemos que esta es una escuela técnica comercial dirigida para ustedes, para los profesionales de la construcción, como ingenieros, arquitectos, también para los encargados y dueños de ferretería, también para los de sus dependientes y el público en general. Bueno, hoy día vamos a dar una capacitación más de los productos que distribuye Promesa a nivel nacional. Recordemos que es una empresa con más de 62 años en el mercado ferretero e industrial. Ok, el día de hoy vamos a dar una charla de lo que son generadores de energía de la marca Fortia, marca propia de Promesa. Y bueno, voy a proceder a lo que es compartir mi pantalla, compartir mi presentación y poder iniciar con la charla, pues, ¿no? Ustedes pueden ver nuevos generadores eléctricos Fortia. Para empezar con nuestra capacitación, primero tengamos presente, pues, ¿no? ¿Qué es un generador? Pues, ¿no? Vamos al concepto. Me indica que es un generador eléctrico, es un dispositivo que convierte la energía mecánica obtenida de una fuente externa en energía eléctrica como salida, pues, ¿no? Muy importante, hay que entender que un generador en realidad no crea energía eléctrica. Lo que hace es utilizar la energía mecánica suministrada para forzar el movimiento de las cargas eléctricas presentes en el cable de sus bobinas a través de un circuito eléctrico externo. Y ese circuito eléctrico externo está en el panel frontal de los generadores, pues, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver? ¿Cuáles son sus principales usos de los generadores? Energía de reserva para casa. Lamentablemente el año pasado vivimos en dos ocasiones sequía y por ende tuvimos racionamientos eléctricos y tuvimos que utilizar este tipo de equipos, pues, ¿no? ¿Qué más? ¿Para cuáles son sus principales usos? Energía de reserva para empresas, energía temporal en un sitio de construcción. Muchas veces hay construcciones, hay urbanizaciones, algún condominio que se esté construyendo. Muchas veces no hay todavía, o la red, o en este caso CENEL no instala algún tipo de suministro eléctrico, por ende hay que utilizar este tipo de equipos. Bueno, energía permanente. Eventos y conciertos, por lo general, muchas veces lo hacen en espacio abierto y se necesita uno de estos equipos para conectar todo lo que son los implementos y poder dar este tipo de conciertos, pues, ¿no? Camping, muchas veces uno quiere ir a distraerse de la naturaleza, igual necesitas tener algún tipo de iluminación, cargar algún dispositivo electrónico y todo eso. Para eso también se utiliza un generador, que sí lo tenemos también, pues, ¿no? Y campos de fútbol, pues no, que se podría decir que va muy relacionado con lo que son eventos y conciertos. Esos son los principales usos de nuestros generadores. Siempre cuando uno vaya a realizar alguna compra o de pronto como usuario final o de pronto alguna solicitud como usuario, bueno, como usuario final, pues, ¿no? O como si nosotros lo recomendamos de pronto en alguna ferretería, si somos algún dependiente o algún tipo de negocio donde vendan este tipo de equipos. Pues no, siempre hay que realizar estas tres tipos de preguntas. ¿Qué equipos va a conectar? O sea, que si es electrodoméstico, herramientas eléctricas, equipos electrónicos, ¿qué va a conectar y por ende a qué voltaje funcionan? La segunda pregunta es en qué región y altitud va a trabajar. Recordemos que aquí en Ecuador tenemos tanto Amazonía, costa, sierra y oriente, ¿ok? Lo que es Amazonía, costa y región insular están sobre el nivel del mar, se podría decir, y lo que es sierra hay a diferentes altitudes dependiendo la ciudad en la que se encuentra, pues, ¿no? Y como indiqué al inicio, ¿qué voltaje va a necesitar? ¿Por qué? Porque al menos aquí en Ecuador, la mayoría de equipos o de electrodomésticos o de herramientas eléctricas, por lo general siempre son a 120 y también hay equipos a 220 voltios, pues, ¿no?
Para recordar, debemos de tener definido estos tres términos que se utilizan mucho en el momento de querer adquirir o ofrecer o ofertar uno de estos equipos. Pues no, tenemos que tener en claro qué son los vatios o watts, qué es el voltaje y qué es el amperaje. Pues no, recordemos que los vatios es la unidad de medida de potencia, con ella se especifica a qué velocidad se transforma la energía eléctrica. En pocas palabras, cuánto de energía consume el equipo que vayamos a utilizar. Y recordemos que para esto hay una fórmula de potencia. ¿Cuál es la fórmula de potencia? Que es igual a voltios, perdón, voltaje o voltios, sí, voltaje o voltios por intensidad, que es amperaje, pues, ¿no? A partir de esa fórmula nosotros podemos ir viendo características de equipos y todo eso, pues, ¿no? Tomando como ejemplo, si necesitamos ver la potencia de un equipo, por lo general siempre una herramienta eléctrica o un electrodoméstico o un equipo electrónico, siempre va a traer una ficha técnica, una ficha informativa, que te va a indicar en qué voltaje trabaja y el amperaje que consume. Al multiplicar estos dos valores vamos a tener la potencia que nos va a dar en watts, ¿ok? Eso es en lo que respecta a lo que es vatios o watts. En lo que es el voltaje, recordemos que es una medida de la fuerza eléctrica que impulsa a los electrones a través de un circuito eléctrico, pues, ¿no? En cambio, el voltaje es fuerza con la que fluyen con la que fluye la corriente, pues no es la fuerza de impulso con la que ayuda a hacer ese recorrido por los conductores, pues, ¿no? Partiendo de la fórmula anterior, asimismo, para lo que es buscar el valor del voltaje, como indicamos, simplemente hacemos un despeje, voltios igual a potencia sobre intensidad, pues, ¿no? Si sabemos o en la placa indica que ese electrodoméstico o equipo consume 2400 watts y el amperaje debería estar por lo general siempre ahí, nos va a dar que ese equipo trabaja a 120 voltios, pues, ¿no? Eso es lo que respecta a lo que es voltaje. Y por último, el amperaje, que es la medida de la cantidad de corriente eléctrica que circula por un circuito en un determinado tiempo. Asimismo, partimos de la misma fórmula de potencia, simplemente despejamos intensidad o I y esto va a quedar igual a potencia sobre voltaje, pues, ¿no? Si tenemos los dos valores en esta ficha informativa, asimismo, tomamos la potencia que es en watts y y dividimos para el voltaje que por lo general saben venir a 120, 220, dependiendo por lo general de equipos electrónicos o eléctricos, incluso herramientas eléctricas siempre vienen a 110 voltios, pues, ¿no? Y nos va a indicar el amperaje que consume ese equipo que vayamos a conectar a los generadores. Bueno, ya definidos estos tres términos, continuamos. Ahora, como indicamos, las tres preguntas que debemos tener en cuenta. La primera, ¿qué equipo vamos a conectar? Aquí, como ustedes pueden ver, hay un gráfico tomando como ejemplo una casa. Al menos el año pasado, como indiqué, vivimos estos racionamientos que complicó algunas cosas la falta de energía que tuvieron que ser suplidos por este tipo de equipo, pues, ¿no? Que vamos a conectar perdón, uno de los electrodomésticos en lo personal que que más teníamos que evitar la falta de energía eran las refrigeradoras. ¿Por qué? Porque ahí guardamos los alimentos y recordemos que al perder la cadena de frío, eh, se van a descomponer, se van a dañar, pues, ¿no? Por ende teníamos que tener conectados a una fuente de energía las refrigeradoras, pues, ¿no? Muy importante, dependiendo del modelo, dependiendo del tamaño, dependiendo la marca, debemos tener en cuenta cuánto consumen cada una, pues, ¿no? Perdón. Estos son valores, eh, se podría decir, referenciales, promediados, vuelvo y repito, va a depender mucho
del tamaño y de la tecnología incluso. Como podemos ver, uno de esos refrigeradoras tipo bar consumen 500 vatios, después las más comerciales, 1000 vatios, las de dos puertas, de pronto la que hace escarcha consume 1500 vatios, la no frost consume 1000 vatios, ya son de una tecnología más avanzada, tecnología inverter. Las de dos puertas que son mucho más amplias, asimismo 1500 vatios si hace escarcha. Si no hace escarcha, por lo general 1000 vatios, que ya son el sistema inverter. Tomando como referencia, vuelvo y repito, hay que saber leer la información que trae de fábrica. Por ende, ya vamos viendo cuánto consume cada uno dependiendo del modelo de las refrigeradoras o de los congeladores, pues, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, consumo también de electrodomésticos, muchas veces por temas laborales teníamos que tener conectados también un televisor, una computadora, un router, de pronto a las personas que nos tocaba ir a trabajar, conectar una plancha o por ende también necesitábamos lavar, de pronto estos son los cuatro electrodomésticos que más se utilizaba o que más se utiliza, pues, ¿no? Tener en cuenta asimismo cada uno tiene su consumo en vatios. Por ejemplo, el televisor 400 vatios, una computadora de escritorio 300 vatios, una plancha al generar calor, por ende va a necesitar o va a consumir mucho más energía, pues, ¿no? Y una lavadora también, más o menos 1500 vatios. Igual nosotros tenemos una tabla asimismo referencial, va a depender mucho de la marca, del modelo, ¿ok? Y como indico, siempre tener en cuenta el consumo que eso lo trae, esa información trae en los equipos, pues, ¿no? Siempre hay una tablita, una ficha informativa del consumo, del voltaje y todo eso, pues, ¿no? Así vemos muchos más equipos, artículos, una freidora, un bombillo, una cámara, un microondas, una cafetera. Por lo general, sí ven que los microondas y las cafeteras, que son equipos que generan calor, por ende van a tener un mayor consumo versus un televisor, versus una computadora, pues, ¿no? ¿Qué más tenemos? Televisores, videojuegos, computadoras de escritorio, fotocopiadora. Por ejemplo, una fotocopiadora también era uno de los equipos más eh, o son unos equipos más usados en alguna oficina, en algún comercio, incluso está en la misma casa. O sea, va a depender mucho de lo que vayas a querer conectar para ir tomando en cuenta qué generador necesitas, pues, ¿no? ¿Qué más tenemos? Los aires acondicionados, y esto, bueno, ya es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque los aires acondicionados, por lo general, siempre vienen a 220 voltios, por lo general, excepto que sean de 8000, de 12000 BTU o de 6000, 5000 BTU, dependiendo. Los de menor BTU siempre van a trabajar a 110, pues, ¿no? Ojo, tomando como referencia a los que no son tipo inverter, sino los que son tipo de ventana, ¿ok? Pero los más comerciales ya son los split y por ende ellos ya vienen a 220, pues, ¿no? ¿Cómo calcular el consumo en watts de estos aires acondicionados? Si son tipo inverter, únicamente tenemos que dividir los BTU sobre el factor 6, tomando como en cuenta uno de 24.000 BTU. 24.000 dividido para 6 viene a dar, 24.000 dividido para 6 viene a dar, déjame utilizar la calculadora para no hablar a memoria, 4.000 watts. Entonces quiere decir de que yo para conectar uno de estos equipos necesito un generador que me dé más de 4.000 watts, que me entregue más de 4.000 watts. Algo que quería explicar también, déjenme un ratito dejar de presentar esto, porque quiero que tomen en cuenta algo.
Por ejemplo, cuando vayan a requerir algún cálculo de algún tipo de herramienta, perdón, de este caso de artículo, nos podemos ayudar en esta tabla que está aquí, por ejemplo, tomando como referencia la tablita de la parte derecha. Por ejemplo, si voy a conectar un televisor me dice que más promedio me consume 400 watts. 400 watts. ¿Qué más? Supongamos una impresora. Una impresora me indica 1000 watts. 1000 watts, listo. Una refrigeradora con sin escarcha, no frost, que son las más comunes, dice 1000. 1000, listo. Y un TV, que un TV más o menos está en unos 400, 300. 400, ponemos. Ok, listo. Hacemos la suma. ¿Y cuánto me va a dar? Me indica que yo, al querer conectar esos equipos, necesito necesito un generador que me entregue unos 2800 watts. ¿Ok? Eso, simplemente ayudarse con esa tablita y hacer una simple suma para poder solicitar o recomendar un generador, pues, ¿no? Ok, déjenme dejar de compartir para volver a la siguiente tabla, a la siguiente presentación, pues, ¿no? Y eso, simplemente hacer una simple suma de los artículos que vayamos a conectar, pues, ¿no? Y en los aires acondicionados, como le indiqué, dividir el número de BTUs para 6, siempre y cuando sean tipo inverter. Y si no son tipo inverter, el factor sería 4. Y ahí ya podemos saber qué generador poder comprar o adquirir o solicitar, dependiendo, pues si es ferretería o si es un consumidor final, pues, ¿no? ¿Qué más tenemos? El factor de pico de arranque. Bueno, el factor de pico de arranque, recordemos que por lo general, o mejor dicho, todas las herramientas eléctricas siempre vienen con un motor tipo universal a carbones, pues, ¿no? Y al ser un motor de estas características, en el momento de arranque va a tener, o en el momento de encenderlo, va a tener o se va a necesitar una fuerza adicional para romper la inercia y por ende dar las revoluciones máximas que en las que trae y por ende comenzar a aplicar la herramienta dependiendo del modelo y la necesidad del cliente, pues, ¿no? ¿Qué es el factor de pico de arranque? Es una fuerza inicial necesaria para comenzar a girar, en este caso el motor, pues, ¿no? Para superar la inercia del sistema, el motor eléctrico necesita generar una fuerza de arranque que sea mayor que la inercia del sistema. Esto se puede lograr aumentando la corriente de arranque del motor, que a su vez depende del diseño del motor y la carga que está intentando mover, pues, ¿no? ¿Ok? Ese es el factor de pico de arranque, es la fuerza adicional en el momento de encender uno de estos equipos con estas características, pues, ¿no? Tomando como ejemplo las bombas de agua. Las bombas de agua prácticamente vienen ya con un motor a inducción. Al menos las de superficie vienen así. Prácticamente lo que se les acopla es la parte hidráulica, ¿ok? Y en sí es un motor a inducción, pues, ¿no? Cuando son de superficie, eh, siempre el factor de pico de arranque va a ser 3 veces más. O sea, quiere decir, ojo, recordemos que un HP, estos equipos vienen siempre en HP, la potencia del motor, pues, ¿no? Recordemos que un HP es 746 watts, ¿ok? Y en el momento de arrancar el equipo, encender el equipo,
no me va a consumir 746 watts, va a generar el pico de arranque que va a ser 3 veces más. Quiere decir que, nuevamente me voy a la tabla de Excel para tomar como referencia, recordemos que un HP es 746 watts, ¿no? Si me dicen que la bomba es de medio caballo, que es 0.5, ok, me va a dar este valor, 1119 watts. Si es de 0.75, va a ser 1680 watts. Si es un HP, 746 watts. En el momento que arranca, me va a consumir 2238. Si es de 1,5 HP, en el momento de arrancar me va a consumir 3357. Y si es de 2 HP, que viene a ser 1492, en el momento del arranque me va a consumir 4476 watts, tomando como referencia las bombas de agua de superficie. Si son bombas de agua sumergible tipo lápiz, ahí el factor de pico de arranque ya no va a ser 3 veces, sino va a ser 4 veces. O sea, me va a aumentar dependiendo el modelo de bomba, como indico, y dependiendo la potencia. Si es de medio HP, el factor de pico de arranque va a ser 1492. Si es 0,75, va a ser 2240. Si la bomba es de 1 HP, en el momento de arrancarla me va a consumir 2984. Si es de 1,5 HP, en el momento de arrancar me va a generar o voy a necesitar 4476 watts. Y si es de 2 HP, me va a consumir en el momento de arrancarla, encenderla, 5968 watts. Eso, vuelvo y repito, es por el factor de pico de arranque en el momento de encender el equipo. Ok, me voy nuevamente a la presentación. Y es tal y cual como nos indica esta tablita que está aquí. Y ojo, pero por lo general, sí es trifásica, pero los generadores comerciales siempre vienen en corriente monofásica. Ese es un dato adicional que están en las tablitas en la parte inferior, ¿no? ¿Qué más? Si también deseamos conectar herramientas eléctricas, asimismo, dependiendo el modelo, el tamaño y la potencia del equipo, también va a haber un factor de pico de arranque, ¿ok? Por ejemplo, si vamos a conectar un taladro de 900 vatios, el factor de pico de arranque va a ser 1.3. Ok, porque es un equipo un poco más compacto, pues no. Y el factor de pico de arranque es 1.3. Entonces, si el taladro es de 900 watts, multiplico por el factor de pico de arranque, que es 1.3. Entonces, para encender ese taladro, yo necesito un generador de 1170 watts, o sea, o superior, o que me entregue mucho más que ese bateaje, pues no. Asimismo, voy aumentando de tamaño de herramienta. Si ya es una moladora de 2000 watts, ya el factor de pico de arranque ya no va a ser 1.3, sino va a ser 1.7. Entonces, quiere decir que yo en el momento de arrancar o querer encender ese equipo, yo necesito un generador que me entregue más de 3400 watts. Pero ojo, solamente es en el momento del inicio, porque por el factor de pico de arranque. ¿Ok? Ya después de romper la inercia, de encender el equipo, ya hace el consumo nominal, que es sus 2000 watts. A lo mismo el taladro, 900 watts. Si es un demoledor, asimismo, al ser un equipo mucho más robusto, va a necesitar mucho más corriente. Asimismo, el factor de pico de arranque va a ser 1.7.
Entonces, yo necesito un generador, multiplico, bueno, este demoledor me consume 2000 watts, lo multiplico por el factor de pico de arranque y me indica que da 3400 watts. Entonces necesito un generador que me entregue más de 3400 watts. Ok, ¿por qué? Por el factor de pico de arranque en el momento de encender este equipo. Un compresor también se utiliza en la construcción, un compresor también se lo utiliza en algún taller, y si hay racionamiento, por ende, necesitamos de entregar algún trabajo puntual y necesitamos de terminar de pintar alguna reja, alguna puerta. Entonces, este tipo de equipos, al tener un motor así mismo como parecido como al de la bomba de agua, es un equipo, es un motor también, un equipo de inducción, un motor a inducción. El factor de pico de arranque va a ser el mismo que el de la bomba de agua, por 3. ¿Por qué? Porque tienen similitud el tipo de motor de una bomba con el de un compresor, pues, ¿no? Asimismo, si voy a conectar el compresor de 2 HP, recordemos, cada un HP tiene 746 watts, multiplico 2 por 746 watts por el factor 3, que es el pico de arranque, que me da 4476 watts. ¿Ok? Entonces necesito un generador para poder encender ese equipo que me entregue más de 4476 watts. ¿Ok? Estas tablitas de factor de pico de arranque están en las páginas web, están en el internet y se pueden guiar con ese tipo de tablas, de recomendaciones para poder ustedes, sea recomendar o sea adquirir un generador, pues, ¿no? Para que tengan los datos más exactos de qué generador, y dependiendo la cantidad de equipos que vayan a conectar, para, dependiendo eso, solicitar el bateaje, pues, ¿no? ¿Qué más? La segunda pregunta, ¿en qué región y altitud va a trabajar? Como lo indiqué, aquí en Ecuador tenemos 4 regiones, 3 que están sobre el nivel del mar, que es la región insular, la costa y la Amazonía, y la sierra que dependiendo la ciudad va a tener de metros sobre el nivel del mar, pues, ¿no? Tomando como ejemplo, ¿qué pasa cuando estos rats vienen a jugar a la altura? Sea Quito, sea Cuenca, sea Ibarra, sea Loja, ¿ok? La ventaja de que el ser humano, dependiendo a la adaptación, ¿ok? Con el tiempo que se vaya, o vaya viviendo y por ende vaya adaptándose, va a poder llegar a su rendimiento al 100%. En este caso, los equipos a combustión como los generadores, no, va a haber una pequeña afectación. ¿Qué nos indica aquí la teoría? Dice que hay una disminución de potencia. ¿Por qué? A medida que aumenta la altitud, el generador puede experimentar una reducción en su potencia de salida debido a la menor densidad del aire. ¿Por qué? Porque en la sierra, recordemos que presenta una presión atmosférica más baja debido a la altitud, mientras que en la costa, al estar al nivel del mar, mantiene una presión más alta, pues, ¿no? Y hay que tener un dato importante, hay que tener claro un dato importante, que por cada 1000 metros de altura hay una pérdida de energía de un 1%. Tomando como ejemplo Quito, Quito está a 2800 metros sobre el nivel del mar. Quiere decir que al estar a 2800 metros sobre el nivel del mar, un generador tomando como referencia un generador de 7500 watts, en Quito no me va a entregar 7500 watts, sino que yo tengo que restar el 28%. ¿Por qué? Porque recordemos, por cada 1000 metros de altura, por cada 100 metros de altura, se reduce un 1% de entrega de energía. ¿Ok? Entonces, al estar Quito a 2800 metros sobre el nivel del mar, ya hay que restar el 28%. Entonces,
Ese generador de 7500 watts en Quito ya no me va a entregar 7500 watts, sino me va a entregar 5400 watts. ¿Ok? Porque por la altitud en la que está la ciudad de Quito. Ojo, eso aplica para cualquier generador de cualquier marca. La ventaja que nuestros generadores vienen con motor de 4 tiempos. ¿Ok? ¿Qué es un motor de 4 tiempos? Es un motor de combustión interna que completa un ciclo de trabajo en 4 fases. Como podemos ver ahí, admisión, compresión, explosión y escape. Ahí están las 4 fases de este ciclo de trabajo, pues, ¿no? ¿Cuál es la ventaja del motor de 4 tiempos? Mayor eficiencia, consume menos combustible versus a los de 2 tiempos, menor emisión de gases, por ende va a ser mucho más ecológico para el planeta, va a haber una reducción de emanación de humo, mayor durabilidad, menor desgaste de piezas al tener este tipo de motor, menos ruido y vibraciones, sí, comparado a los de 2 tiempos que generan mucho más decibeles y por ende también vibran mucho más, mejor rendimiento en altas cargas. Este tipo de motor es ideal para vehículos, para motos y para nuestros generadores, pues, ¿no? Esas son las ventajas de tener un motor, o que un generador sea con motor de 4 tiempos. Otra característica que tienen los motores con los que vienen nuestros generadores es que son motores 4 tiempos OHV o Overheat Valve. Es un motor de combustión interna con las válvulas en la culata. ¿Cuál es la ventaja de tener esta característica? Que son los componentes que controlan la entrada de mezcla de aire y combustible, que es la válvula de admisión, y la salida de gases quemados, que es la válvula de escape, pues, ¿no? ¿Dónde está ubicado estas válvulas? Están ubicadas en la parte superior del motor, en la culata, las cuales accionadas por un árbol de levas o varillas, como lo vemos en la figura, y balancines en motores UHV. Pues no, la ventaja, mejor flujo de gases, mayor eficiencia y potencia y menor desgaste y mantenimiento, comparados con los motores de 4 tiempos que hay con otras características, pues, ¿no? ¿Qué más? Al ser un equipo a combustión, este necesita ser lubricado. Todos los equipos, todos los generadores en la marca Fortia vienen sin aceite de fábrica. ¿Por qué? Porque muchas veces en lo que se lo transporta, tanto de fábrica al puerto, del puerto tiene que pasar todo lo que es el océano Atlántico, llegar a otros puertos, bajarlos, llegar a nuestras bodegas, muchas veces se riegan, se voltean y por ende se opta de no venir, que no vengan con aceite desde la fábrica, sino que ya vengan y en el momento de adquirirlos o ofrecerlos, ofertarlos, poner aceite. Perdón, ¿cuál es el aceite recomendado para nuestros generadores? Es el aceite SAE 10W30, ¿ok? Ojo, todos nuestros generadores vienen con un nivel de aceite, con un sensor de nivel de aceite. Si ese sensor, valga la redundancia, sensa de que no hay suficiente aceite o el nivel de aceite está bajo, no va a encender. ¿Para qué? Para evitar que el equipo arranque sin lubricación y por ende se dañe, ¿ok? Entonces, en el momento que uno ofrece o que uno adquiere uno de nuestros generadores, tiene que comprar aceite, el 10W30 para motores de 4 tiempos a gasolina, ponerle, dependiendo del modelo del generador y la potencia, va a requerir cantidad de aceite, ¿ok? Y hacerle la primera puesta de aceite, pues, ¿no? Como todo generador, trae una bayoneta, trae un tapón con una bayoneta, que ahí por lo general se indica el nivel mínimo y el nivel máximo de aceite, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo compramos hoy día, tomando como referencia en la mañana. Le ponemos el aceite.
lo trabajamos unas 5 o 8 horas. De ahí viene otro cambio de aceite. ¿Para qué? Para que alguna impureza de fabricación se desfogue por ahí en ese aceite de la primera puesta, pues, ¿no? Ok, entonces compramos hoy día en la mañana, le pusimos aceite, lo trabajamos unas 5 u 8 horas, de ahí le botamos ese aceite, ponemos nuevo aceite, contamos unas 20 horas nuevamente de trabajo, de 20 horas de que el generador haya estado trabajando, le hacemos otro cambio de aceite y después ya cada 100 horas de uso. Ojo, horas de uso. Más o menos ya va a depender mucho del usuario de ir calculando las horas. Ahora, si no llevan ese cálculo en horas, pueden hacerlo y si lo trabajan al menos todos los días, ya pueden ir tomando en cuenta dependiendo el tiempo, pues no. Entonces, cada 3 meses y después cada 6 meses el cambio de aceite, pues no. Entonces, 8, 25 y 100 horas. O si no, la primera apuesta, el primer uso, después al mes y después lo que es cada 6 meses, pues, ¿no? Ojo, ya va a depender mucho de la frecuencia de uso y del cuidado y mantenimiento que tenga el operario, pues, ¿no? ¿Qué más tenemos que como información de seguridad en el momento de adquirir un generador y por ende ponerlo en marcha, ponerlo a trabajar? Que los generadores, al ser un equipo de combustión, va a generar gases tóxicos, smog, y por ende no tiene que estar en lugares cerrados, tiene que estar en lugares abiertos. ¿Qué otra recomendación da? Que esté limpio, no se esté derramado ni aceite, no esté derramado gasolina, donde lo pongan a trabajar al equipo por seguridad del operario, pues, ¿no? ¿Qué otra recomendación? Tiene que estar en un espacio abierto, pero tiene que estar en un lugar donde haya algún techo, para evitar alguna lluvia, alguna garúa, pueda caerle al equipo, pues, ¿no? En un lugar abierto, pero con algún techado. Y también tomar en cuenta que este equipo genera calor, va a tener un calentamiento, por ende las piezas, ahí va a haber piezas en las cuales va a estar súper caliente y por ende puede quemar la piel de cualquier persona que esté cerca o ponga la mano justo en un lugar donde haya generado bastante calor y por ende puede o sufrir alguna quemadura. Bueno, tener en cuenta esas 4 recomendaciones. ¿Qué más? La conexión, como veíamos el año pasado, muchas veces se iba la corriente y que lo que hacía la gente simplemente una extensión directa hacia los equipos que querían o que querían que sigan funcionando, pues no. Es una mala conexión hacer una toma directa a los cables que viene de la red pública. Imagínense, está trabajando el generador, viene la corriente y al estar en una misma línea, esa línea se va a sobrecargar y por ende le va a afectar a los equipos, pues, ¿no? O si no, hacerle una conexión, como vemos en la parte inferior, dependiendo si están los equipos trabajando con la alimentación en la red pública, tener un selector en la parte de arriba, ¿ok? Ahí fluye lo que es la corriente de la red pública, si en un caso se va, bajar ese selector y que fluya solamente la corriente del que está entregando el generador. Bueno, eso va a depender mucho del electricista de confianza que le haga a uno este tipo de instalaciones, que al menos tomando como referencia el año pasado, vi que hacían buenas instalaciones eléctricas en el momento que se iba a la corriente de la red pública, ponían a trabajar el generador con un tipo breaker, dependiendo qué alimentación iban a tener, pues, o de la red pública o del generador, pues, ¿no? Eso va a depender mucho
de la persona que haga este tipo de instalación, pues, ¿no? Y ya para presentar los modelos que nos llegaron, tenemos el de 1100 vatios. Este es un equipo con un motor de 4 tiempos o HV. Ya explicamos qué significa, qué característica tiene este tipo de motor. Es a gasolina. La potencia del motor es de 2.9 HP, 93.55 centímetros cúbicos. La cantidad, al ser un equipo de 4 tiempos, quiere decir de que no se mezcla aceite y gasolina, sino que van en recipientes individuales. Lo que es el tanque de gasolina, que está en la parte superior, es de 6 litros. La capacidad de aceite, que va en la parte inferior, es de 0,37 litros, casi medio litro de aceite se necesita para lubricar este equipo. Autonomía 6 horas, 6 horas con tanque lleno. Ojo, va a depender mucho cuántas cosas vayan a conectar, y es más o menos como el carro. Mientras más yo acelero, mucho más o mientras más yo recorro, me va a consumir gasolina. Si no recorro mucho, por ende, voy a tener mucho más reserva de gasolina. Lo mismo va a pasar acá. Mientras más equipos conecte, me va a consumir mucho más gasolina. Mientras menos equipos conecte, me va a mantener lo que es el tanque de gasolina. Bueno, entonces quiere decir de que yo puedo tener encendido este equipo máximo hasta 6 horas. Ojo, siempre y cuando no le conectemos muchos accesorios. Y el tipo de encendido es el retroceso y eléctrico. Claro, retroceso. ¿Por qué? Porque se tiene que jalar la polea para darle arranque. ¿Y por qué eléctrico? Porque tiene un botón de encendido o de on y de off. Si el botón está en modo off y tiramos la polea, nunca se va a prender el generador. Debemos de ponerlo en posición on para ahí sí tirar de la polea y por ende el equipo arrancar, pues, ¿no? La potencia máxima de entrega es 1100 watts y potencia continua de 1000 watts. Este equipo solamente me entrega corriente 110 voltios, frecuencia 60 Hz, que es la frecuencia que se maneja aquí en Ecuador, y tiene un nivel de ruido de 65 decibeles, pues, y un año de garantía. El segundo modelo, también motor de OHV de 4 tiempos, ya aumenta la potencia del motor a 7 HP, 208 centímetros cúbicos. Al ser un equipo más robusto, la capacidad del tanque ya me aumenta a 15 litros. En lo que es la capacidad del aceite en la parte inferior, en el cárter, 0.6 litros, más de medio litro de aceite. La autonomía, 10 horas, este ya me puede, al ser un poco más, al ser más potente, puede estar encendido mucho más horas. Asimismo, el retroceso y eléctrico tiene el botón de on y off, y por ende jalarlo con la polea en el momento de encenderlo. La potencia máxima me entrega hasta 3000 watts y la potencia continua hasta 2800 watts. Este modelo ya me entrega corriente 110 y 220 voltios, la frecuencia es 60 Hz y tiene un nivel de ruido de 69 decibeles, ¿ok? Y tiene un año de garantía. Como le indiqué, este modelo ya me entrega 110, corriente 110 y corriente 220 voltios. Bueno, ¿qué más? También tenemos el otro modelo que es de 3500 watts, motor UHV de 4 tiempos, la potencia aumenta ya, 8.5 HP del motor, 223 centímetros cúbicos. La capacidad del tanque de gasolina ya me aumenta a 18 litros. Sigue manejando los 0.6 litros de aceite en el cárter en la parte inferior. Autonomía hasta 12 horas puede estar encendido, dependiendo cuántas cosas van a conectar. También es de retroceso y eléctrico. La potencia de entrega es 3500 watts. La potencia continua 2200 watts. También me entrega corriente 110 y 220 voltios. La frecuencia es 60 Hz y el nivel de ruido 71 decibeles y garantía un año. Ahí ya vamos aumentando de potencia, ¿ok? También este es un motor OHV, 4 tiempos, 16 HP la potencia del motor,
439 centímetros cúbicos, la capacidad del tanque 25 litros, lo que es el aceite la capacidad de aceite en el cárter, 1.1 litros, ya consume más de 1 litro en lo que es el cárter, en lo que es donde se pone, donde es el reservorio del aceite. Me disminuye un poco la autonomía, puede estar encendido hasta 6 horas. ¿Por qué? Porque es un equipo mucho más robusto, por ende va a generar mucho más calor y por ende también hay que tener un tiempo de uso más moderado, pues, ¿no? También es de retroceso y eléctrico. La ventaja que este modelo ya trae una llave para poderlo encender directamente. Recomendable si en el primer encendido del día, si tiene que ser con la polea, ya después que haya trabajado, que haya calentado, que haya sido usado durante el día, ya se lo puede prender con la llave directamente. Me entrega hasta 7500 watts, potencia máxima, y ya y hubo una potencia continua de 7000 watts. También me entrega 110, 220 voltios, 60 Hz, me genera un poco más de decibeles por la potencia del motor, 78 decibeles, 1 año de garantía. También tenemos equipos a diésel, motor OHV de 4 tiempos, 10 HP la potencia del motor, 418 centímetros cúbicos lo que es el cilindraje, la capacidad del tanque de diésel, en este caso 16 litros, la capacidad de aceite en el cárter también va en la parte inferior, el cárter de aceite, 1.65 litros, tiene una autonomía de 7 horas, también es encendido mediante retroceso y eléctrico, puede ser encendido con una llave, como le indiqué con el modelo anterior. Por lo general siempre el primer encendido del día tiene que ser con la polea, tirando la polea, ya después que haya trabajado, calentado durante la mañana, ya puede ser encendido directamente con la llave, pues, ¿no? Me entrega una potencia máxima de 5300 watts y una continua de 4800, 110, 220, 60 Hz la frecuencia, 112 decibeles y 1 año de garantía. Esos son los 5 modelos que tenemos en la marca Fortia. Una recomendación en el momento de querer conectar, todos los modelos vienen con, bueno, los modelos que entregan 110, 220 vienen con un toma corriente de torsión y también trae el enchufe de torsión, ¿ok? Este toma nos alimenta tanto corriente 110 y 220 voltios. Únicamente si deseamos conectar un equipo a 220 voltios, podemos utilizar el toma corriente, perdón, el enchufe que viene en nuestro generador. En el momento de poner los cables, por lo general siempre, si vamos a conectar una soldadora, la soldadora por lo general siempre trae el cable de alimentación con 3 cables, con 3 conductores. Y por ende con los colores. Siempre el de tierra va a ser amarillo verde. Tomemos como referencia la clavija o la pata que tiene como una ceja adicional. Ese siempre va a ser la tierra. O sea, el cable verde amarillo va a tener que ser conectado en donde esté dirigida esta clavija o esta pata. ¿Okay? Siempre tiene unos conectores, un tornillo donde se lo sube, se lo afloja, se inserta el conductor, el cable, se lo aprieta. ¿Ok? Tomando como referencia, repito, la pata o la clavija que tiene como una ceja. ¿Ok? Entonces, si es un equipo a 220, ya está la tierra, conectamos el cable, el conductor amarillo-verde aquí, y después conectamos en los que son, vuelvo y repito, tomando como referencia la clavija con la ceja, tomando lo en posición horizontal, así. Entonces, una línea 110, otra línea 220, quiere decir que me va a conectar o me va a entregar energía de 120, 100, 220 voltios, pues, ¿no? O 240, dependiendo de la región, pues, ¿no?
Por lo general aquí en Ecuador es 110, pues, ¿no? 110, 110, 110, 220, o 120, 120, 240, que viene a ser lo nominal, pues, ¿no? También podemos tomar corriente 110, pero ahí sí, ¿cómo hay que hacer las conexiones? Ya no hay que hacerlas en paralelo, sino en diagonal. Si solamente quiero tomar 110, simplemente conectamos una línea aquí y la otra línea en la parte inferior, ¿ok? En la parte de acá abajo, en la clavija de acá. Quiere decir de que aquí me estoy alimentando de 110 y este me está sirviendo como neutro, ¿ok? Y la otra, esta de aquí, queda libre. Y eso es todo, es simplemente tomar como referencia la clavija o la pata con la ceja y podemos hacer entonces conexión a 220, 1, 110, 110, 220 o solamente 110, 110 y el neutro. Eso es todo. Por eso, como ustedes pueden ver en la imagen, dice corriente AC, corriente alterna, 110 o 220 voltios, dependiendo las conexiones de los cables, como lo hagan en el enchufe que traen nuestros equipos. Información adicional, bueno, para hacer un resumen, es netamente la diferencia o la utilidad de un generador a diésel o un generador a gasolina. El generador a diésel, el generador a diésel es para trabajo mucho más pesado como construcciones, constructoras, donde se lo va a exigir eh, por mucho más horas, porque son direccionados para ese tipo de trabajo. Eh, También lo que es el combustible es un poco más económico que la gasolina, ¿ok? Todas esas ventajas tienen los generadores a diésel. Vuelvo y repito, va a depender la necesidad y el escenario en el que nosotros querremos o querramos darle utilidad a este tipo de equipos. Para temas más comerciales y más comerciales y de uso más hobbyista o casero, pueden ser los generadores a gasolina, pues, ¿no? Entonces tienen su nivel, tienen su necesidad. Si es trabajo exigente, constructoras, los de diésel; si son trabajo residencial, comercial, los de gasolina. Ese es el resumen de esta, de toda esta información que podemos presentar en la pantalla, pues, ¿no? Bueno, y eso es todo. De pronto, alguna consulta, alguna duda, lo pueden realizar por medio de las redes sociales. Recordemos que Ecuador es un país que no se sabe qué puede pasar mañana, es impredecible. Para eso podemos estar preparados y podemos estar atentos y ya tener el conocimiento si de pronto puede suceder nuevamente uno de estos escenarios, pues no. Pero todo es prevención y todo es conocimiento para estar preparados y prevenir cualquier acontecimiento futuro, pues, ¿no? Recordemos que este espacio Promo Expertos está dirigido para ustedes, los profesionales. Es una escuela técnica comercial donde nosotros damos tips, damos a conocer los equipos que ofrecemos, que tenemos en nuestro portafolio de promesa. Y si es algún cliente, solicitarlo, algún cliente ferretero, solicitarlo a su asesor de zona. Y si es un usuario final, por ende, solicitarlo en sus ferreterías de su zona, de su barrio, pues, ¿no? Entonces, agradecido nuevamente, estén pendientes de nuestras redes sociales, vamos a seguir dando este tipo de capacitaciones y cualquier comentario, cualquier solicitud por medio de de nuestra página web, de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Y estamos contentos en servirles y asesorarles en cualquier necesidad que ustedes tengan. Entonces, sin más que decir, hasta la próxima. Y como les indico, estén pendientes de las futuras capacitaciones
y siempre un gusto para mí dar este tipo de información. Hasta la próxima.